Entrevista www.rocotv.cl, conversando con protagonistas, temas COVID-19 y medio ambiente. Programa financiado por el Fondo de Medios de Secretaría Ministerial de Gobierno, Región de Aysén. Bienvenidos a Entrevistas. El día de hoy nos encontramos con Xavi directamente desde Alemania, Múnich. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Romy, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí ansiosa por saber tu experiencia respecto a todo lo que acontece este año 2020. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia allá en Alemania? ¿Cómo se ha desarrollado la situación del COVID-19? Bueno, yo me acuerdo que, no sé, cuando era tal vez en enero o diciembre, algo así, ya veía como las noticias que había un virus en China y yo pensé, es una de esas historias de los medios masivos que hacen algo más grande, que en realidad no es muy importante, pero algunos meses más tarde ya vimos lo que estaba pasando en el mundo y también nos tocó a nosotros de hacer cambios, obviamente, en nuestro estilo de vida. Entonces, fue como en marzo, creo, que empezaron a subir la cantidad de casos en mi región y decidieron de imponer medidas como, por ejemplo, cerrar las escuelas o los kinder o mandar a la gente a trabajar desde casa. Pero lo que he observado en Alemania y en comparación a otros países es que aquí la cuarentena, por así decirlo, era muy corta y tampoco era tan estricta como en otros países, ¿me entiendes? ¿Cómo Porque fue allá? ya te conté que cerraron como las escuelas y, por ejemplo, no podían abrir ciertos negocios o restaurantes, pero tú como individual siempre podías salir, por ejemplo, para hacer las compras o para dar un paseo, solo no te podías juntar con mucha gente, solo que sea, por ejemplo, tu pareja o alguien que necesitaba tu ayuda, por ejemplo, si tenías padres viejos, así. Pero nunca teníamos esa cuarentena de tú no puedes salir solo tal vez un día por semana. ¿Qué pasó después de lo que fue el invierno? Porque ustedes ya pasaron por verano y ya está terminando el otoño. ¿Qué pasó en lo que es verano? Vimos mucha gente incluso sin mascarilla. Bueno, en Alemania no es obligatorio de ponerse mascarilla cuando estás al aire libre, solo te la pones cuando entras a un negocio, por ejemplo, o al transporte público. Pero la verdad es que, por ejemplo, los parques estaban llenos, llenos y la gente estaba ahí con grupos de amigos y nadie mantenía la distancia porque básicamente no era posible. Ya, entonces, bueno, a mí no me sorprendió porque es imposible de contener a la gente así cuando es verano. Quieren salir y van a salir. Pero también lo que me sorprendió sí un poco era que, por ejemplo, estás en el parque y la policía se pasea así en su carro y mira y ve las cosas y que hay mucha gente no manteniendo la distancia y no dice nada, ¿me entiendes? Así que había como reglas, pero no estaban enforzadas así. Se vieron muchas muertes, muchas personas enfermas debido a que no cumplieron con las medidas. Bueno, últimamente hemos visto dos subidas, por así decirlo, de cantidad de casos. Una era porque mucha gente se fue al extranjero para hacer vacaciones y volvieron y tal vez se habían contagiados, pero no contagiaron a mucha gente más porque cuando vuelves haces un test, si es positivo te quedas en casa.
pero ahora también hay mucha gente que se contagia y sobre todo son los jóvenes entre 18 y 35 años que exactamente estaban, por ejemplo, saliendo con muchos amigos y no respetando las reglas. Y el problema ahora es que si son los jóvenes que se enferman, muchas veces no tienen complicaciones, pero también pueden enfermar obviamente a los viejos y luego va a ser más complicada la cosa. Por supuesto. Debido a las medidas restrictivas que hay en Alemania, han surgido muchas protestas. Sí. ¿Qué pasa con Eh, Creo que ahora ya se ha calmado un poco porque igual relajaron las cosas también, pero creo que el periodo más restrictivo duraba como 6 o 8 semanas y incluso había gente organizando protestos, como dices, diciendo que, hay como decirlo, son sus derechos humanos de salir a la calle y el Estado no está respetando esos derechos humanos. Pero yo encuentro eso muy lamentable porque para el Estado también es una situación complicada y tiene que encontrar algún modo de proteger a nosotros. Por lo tanto, tampoco las medidas eran tan terribles. Como te digo, siempre podía salir cualquier día de la semana. Así que esos protestos, en mi opinión, eran como exagerados. Existen protestas también donde se une la derecha y la izquierda respecto a la mascarilla, para eliminar el uso completo de la mascarilla. En las noticias hablan mucho del tema respecto a si las mascarillas protegen a la gente o no. Y creo que la opinión en general es que hasta el momento no hay estudios que muestran definitivamente que cuando te pones mascarilla no te puedes contagiar con el virus o disminuya la probabilidad de contagiarte. Entonces, hay mucha gente que se queja mucho de eso. Sorry, pero no lo puedo tomar en serio porque es tan ridículo que qué tan terrible puede ser ponerte una mascarilla cuando vas al súper. ¿Y la población, cómo has visto que reaccionan? ¿Los jóvenes piensan similar a ti, los adultos? Porque su cultura, tú sabes que es totalmente diferente a la de nosotros los chilenos. Digamos, en mi círculo de amigos estamos más bien, nos queremos cuidar y creemos que el virus es un peligro y que hay que respetar las regulaciones. Pero, por ejemplo, es muy interesante que me preguntes eso porque en mi familia hay opiniones diferentes al respecto. Por ejemplo, mi hermano, que también es de mi edad, es joven, su opinión es que, por ejemplo, si eres joven, el virus no es nada peligroso para ti, aunque yo siempre digo que igual hemos visto casos de jóvenes que han muerto o han tenido complicaciones graves en conexión con el coronavirus. Un mensaje para finalizar para Chile, tú que tienes mucha gente conocida acá en Chile, un mensaje para la gente que conociste, las personas que quizás te estén escuchando y más que nada también para brindar un poco de tu experiencia acá a la gente de Chile. Lo que sé de la gente de Chile es que les gusta mucho salir como a la calle o para disfrutar de su país. Entonces entiendo que puede ser muy difícil de vivir la cuarentena, sobre todo en verano. Así que les deseo mucha paciencia y
em, siempre hay que pensar que la cuarentena tal vez no se va a acabar mañana, pero algún día se va a acabar. Y para no perder la esperanza, es importante de mantener como contactos sociales de la manera que sea posible, que sea por Skype o algún medio comunicado digital, o si se puede verse al aire libre con mucha distancia, eso también es bien. Y si uno tiene que quedarse en casa, encontrar algún hobby que no sea Netflix para hacer algo de su tiempo. Perfecto. Y respecto a las redes sociales, ¿te sirvieron mucho en esta cuarentena? Sí, porque sobre todo por Instagram se puede hacer muchas cosas para divertirse. Se dan clases, por ejemplo, clases de baile y puedes seguir a clases de profes hasta de todo el mundo, porque normalmente solo voy a clases, obviamente, que tienen lugar en Alemania, pero en esta cuarentena, por ejemplo, también seguía clases de profesores de Chile o de Jamaica o de República Checa, por ejemplo. Entonces, eso una a nosotros todos globalmente que estamos en esa cuarentena. Y por supuesto, es muy fácil de estar conectado con sus amigos por las redes sociales también. Xavi, para finalizar, ¿tienes algún conocido, algún caso cercano que haya estado contagiado por COVID? Sí, mi papá estaba contagiado, se contagió y estuvimos preocupados al principio porque igual tiene 72 años, así que es en el grupo de riesgo, por así decirlo, pero le salió muy bien, no tenía complicaciones, no tenía síntomas graves. Y lo interesante es que todos teníamos contacto con él, de mi familia, y nadie más se contagió. Pero estudios muestran que igual si vives en la misma casa con la persona, muchas veces es que no te contagias. Xavi, para finalizar, ¿tienes algún conocido, algún caso cercano que haya estado contagiado por COVID? Sí, mi papá estaba contagiado, se contagió y estuvimos preocupados al principio porque igual tiene 72 años, así que es en el grupo de riesgo, por así decirlo, pero le salió muy bien, no tenía complicaciones, no tenía síntomas graves. Y lo interesante es que todos teníamos contacto con él, de mi familia, y nadie más se contagió. Pero estudios muestran que igual si vives en la misma casa con la persona, muchas veces es que no te contagias. ¿Cómo se dieron cuenta, cómo se dio cuenta él de que tenía el virus? Había vuelto del extranjero, hizo un test porque era uno de esos países que estaban en la lista de países de riesgo. Entonces te haces el test cuando vuelves y ya, era positivo. Bueno, yo saludo a toda la gente de Chile y muchas gracias por la invitación. Ha sido muy interesante conversar contigo y bueno, cuídense, pónganse las mascarillas y eso. Muchas gracias, Xavi, por tu tiempo y de verdad muchas gracias por estar en nuestro programa de entrevistas
desde Alemania hasta la Patagonia, acá en Coyhaique. Espero tenerte de nuevo con nuevas noticias respecto al invierno que se les aproxima. Y muchas gracias. Entrevista www.rocotv.cl, conversando con protagonistas, temas COVID-19 y medio ambiente. Programa financiado por el Fondo de Medios de Secretaría Ministerial de Gobierno, Región de Aysén.